Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 127 que se titula Los años de la adolescencia. Comenzamos. Al entrar Jesús a la adolescencia se encontró como jefe de familia y único sostén de una numerosa familia. Cada vez más se hacía más consciente del propósito en la tierra de revelar a su Padre paradisíaco a los hijos de los hombres. Ningún joven tenía que pasar por esta clase de conflictos en esos años cruciales y vivir en un mundo asediado por el mal y perturbado por el pecado. Llegó a poseer pleno conocimiento de la complejidad de la adolescencia y así para siempre se convirtió en el comprensivo refugio de los adolescentes acongojados y perplejos de todas las edades. Sección número 1. El año 16 de Jesús. Este año Jesús alcanzó su plena estatura física. Era un hermoso joven viril, cada vez más serio y reservado. Tenía una mirada dulce, era compasivo y amable, y una sonrisa simpática y reconfortante. Una voz musical y al mismo tiempo fuerte y enérgica. Su saludo era cordial pero sin afectación. También había adquirido el pleno desarrollo de su intelecto humano. Poseía un cuerpo sano y proporcionado, y una mente aguda y analítica. Según pasaba el tiempo, era más difícil para sus hermanos y su madre comprenderlo. Ese año Simón comenzó la escuela y la familia se vio obligada a vender otra casa. Santiago se encargaba de la enseñanza de sus 3 hermanas. Tan pronto como Ruth creció, le encargaron su educación a Miriam y Marta. Jesús opinaba que las chicas deberían ir a la escuela al igual que los varones, pero la escuela de la sinagoga solo admitía varones. Por tal motivo, se les educaba de forma privada. Jesús tenía trabajo de sobra en la carpintería y a veces pedía la ayuda de Santiago. En su mente ya sabía que eventualmente tenía que dejar la carpintería en manos de sus hermanos para comenzar su ministerio. Sabía que no sería el Mesías como lo esperaba su madre y los judíos, y decidió no hablar de eso. Su madre sufría de verlo trabajar tan duro. Admiraba a su hijo, pero no lo comprendía. Sección número 2. El año 17 de Jesús. Había agitación en Jerusalén y Judea a favor de una rebelión contra el pago de los impuestos a Roma. Estaba surgiendo un fuerte partido nacionalista que al poco tiempo se llamaría Partido de los Celotes. Los celotes no estaban dispuestos a esperar al Mesías, sino resolver la situación mediante una revuelta política. Un grupo de organizadores invitaron a Jesús a ser parte de este, pero él se negó. María hizo lo posible por convencerlo, pensando que eso terminaría en su misión de ocupar el trono de David. Pero Jesús, con ternura, le puso la mano en el hombro y mirándola a los ojos le dijo: «Madre mía, ¿no te da vergüenza?». Y María se desdijo. La mitad de los jóvenes de Nazaret se incorporaron al movimiento y le ofrecieron a Jesús el liderazgo, pero nuevamente se negó alegando que atender a su familia tenía prioridad. Isaac, un judío rico, prestamista de los gentiles, le ofreció ayudar a su familia durante su liderazgo, pero de nuevo no aceptó. Aún el resto de la familia lo alentaba a tomar la causa nacionalista. Jesús siempre había utilizado la técnica de la verdad lisa y llana para esclarecer cualquier situación, pero ahora se encontraba en un dilema. No podía sugerir que él era algo más que tan solo un hombre. No podía revelar la misión que le aguardaba cuando alcanzara su edad más adulta. Tenía que aclarar su posición ante la demanda del pueblo. Entonces se adhirió a la excusa original y les dijo que su primer deber era para con su familia, una madre viuda y 8 hermanos, y que ellos necesitaban algo más que lo que pudiera comprar el dinero. Elogió a su madre y su hermano que estaban dispuestos a exonerarlo de su obligación, pero reiteró que la lealtad a su padre muerto le impide abandonar a la familia aun cuando se le done el dinero para su sostén, y afirmó que el dinero no puede amar. Entonces Santiago habló algo que memorizó de su maestro que lo ayudó y dijo: Jesús estaría dispuesto a colaborar si yo tuviera la edad suficiente para hacerme cargo, pero esta familia les dará no solo un dirigente nacionalista, sino 5, porque ¿acaso no hay 5 varones en esta casa? Y de esta forma pudo el muchacho llevar las cosas a feliz término. Ese año Santiago terminó los estudios en la escuela y pudo trabajar tiempo completo en la carpintería. Esto le permitió a Jesús planear más cosas en su mente para su misión. Gradualmente pudo unir su naturaleza humana con su naturaleza divina, llevando a cabo esta ardua organización intelectual
por la fuerza de sus propias decisiones y con la ayuda única de su monitor residente. A excepto del mensajero que le envió Emanuel cuando estaba en Jerusalén, Jesús no había habido ningún otro evento sobrenatural. Sección 3. El año 18º de Jesús. Vendieron su última propiedad excepto la casa donde vivían y el huerto, y se usó para pagar impuestos y comprarle herramientas a Santiago, y hacer un pago sobre la tienda de reparación y abastos de la familia, que estaba cerca de la estación de las caravanas. Ese año Jesús decidió llevar a Santiago a la celebración de Pascua a Jerusalén, y le iba mostrando a Santiago los lugares históricos tal y como lo hacía su padre con él. Santiago tenía fuertes sentimientos religiosos, aunque no compartía con su madre la misión vital de Jesús. Jesús preparó a Santiago acerca de lo que presenciaría para que no le causara la misma mala impresión que le ocasionó a él. Pero Santiago no era tan sensible a esos espectáculos, pero sí comentaron algunas cosas como la forma indiferente y fría en que se comportaban los sacerdotes, pero en general Santiago disfrutó la estadía en Jerusalén. Fueron a Betania, Simón había fallecido, Jesús ocupó su lugar en la cena pascual. Después María se sentó a conversar con Santiago, mientras Marta, Lázaro y Jesús estuvieron hablando hasta entrada la noche. Esa mañana fueron a la cresta del monte de los Olivos, y mientras Santiago se deshacía en exclamaciones de maravilla, Jesús contemplaba la ciudad en silencio. Santiago quería que Jesús lo llevara a los debates en el templo, pero lo que realmente quería era ver a su hermano mayor participando. Fueron, escucharon, pero Jesús no hizo pregunta alguna. Tan solo podía tenerle lástima. Santiago se desilusionó por el silencio de Jesús. Y a su pregunta Jesús solo le contestaba: aún no ha llegado mi hora. Al día siguiente regresaron a Nazaret. Jesús leía las escrituras los sábados en la sinagoga. Era muy hábil en escoger y organizar las lecturas. Luego en la tarde, y cada vez que había tiempo, llevaba a sus hermanos y hermanas a pasear por el campo. Por esa época, el Chafán inauguró un grupo juvenil para la discusión de temas filosóficos. Cada vez se celebraba en diferente casa, y Jesús llegó a ser un socio prominente de este grupo. Pudo recobrar un poco de prestigio local que había perdido al negarse a ser líder del movimiento nacionalista. Contaba con muy buenos amigos y admiradores entre los jóvenes y las muchachas de Nazaret. Ese año Elizabeth y Juan vinieron a visitarlos. Zacarías había muerto y pensaban mudarse a las colinas del norte. Pensaban dedicarse a la agricultura y cría de ovejas si Jesús no necesitaba a Juan en la carpintería. Jesús y Juan tuvieron varias conversaciones a solas, y fue ahí donde acordaron que no volverían a verse hasta tanto no pudieran encontrarse en su ministerio público. Juan se convenció de que debía regresar y ayudar a mantener a su madre, puesto que también se convenció de que habría de participar en la misión de vida de Jesús y había mucho tiempo por delante porque Jesús debería terminar su misión de padre de familia. Ese año la muerte visitó a la familia de Nazaret por segunda vez. El hermanito pequeño Amós falleció de una fiebre muy alta. Su hijo primogénito fue para María su único sostén. El nivel económico de la familia seguía descendiendo y hacia fines de año tuvieron experiencias difíciles. Santiago todavía no ganaba lo suficiente. María estaba apesadumbrada y Jesús solo le decía: Madre mía, la congoja no nos lleva a ninguna parte. Hacemos lo que podemos. ¿Acaso una sonrisa materna podría inspirarnos a progresar? Día tras día nos fortalece la esperanza de días mejores. Esta actitud valiente y esperanzada contribuyó al fortalecimiento de su carácter fuerte y noble. Jesús tenía la habilidad de movilizar todos los poderes de la mente, el alma y el cuerpo en favor de lo que había que hacer y ponerse en función de eso. Sección número 4. El año 19 de Jesús. Para esta época Jesús y María se llevaban mejor. María lo consideraba como un padre para los hijos de ella. Jesús la había convencido de establecer su propio método de educación para los niños. La estimulación positiva para que hicieran el bien y no el método de prohibición del mal. Jesús usó diferentes fórmulas de exhortación positiva. Siempre decía: haréis esto, debéis hacer aquello. Nunca empleó métodos negativos. Los métodos negativos son derivados de los antiguos tabúes. Jesús evitaba acentuar el mal mediante la prohibición y exaltaba la importancia del bien mandando su ejecución, y así disciplinó a su familia. Aunque Jesús era altamente metódico y sistemático en todo lo que hacía,
había a la vez en sus decisiones administrativas una novedosa elasticidad de interpretación y una individualidad de adaptación que imponían en todos los niños una gran admiración por el espíritu de justicia con que actuaba su padre hermano. Santiago y Simón crecieron tratando de seguir las enseñanzas de Jesús y sabían persuadir a sus compañeros belicosos. José y Judá, en cambio, si bien asentían las enseñanzas en el hogar, se apresuraban a defenderse cuando eran agredidos por sus compañeros. En general, todos y especialmente las niñas consultaban a Jesús acerca de sus problemas infantiles y le confiaban secretos. Santiago ya se estaba convirtiendo en un muchacho bien equilibrado. Simón era bien intencionado pero excesivamente soñador. Judá era un revolucionario de ideales elevados pero de temperamento inestable. José era muy trabajador pero tenía menos mentalidad espiritual que los otros. Miriam era una niña equilibrada y sensata. Marta era lenta de pensamiento y acción pero responsable y eficiente. Y la pequeña Ruth era el sol de la casa, aunque hablaba sin pensar, con un corazón sincero y adoraba a su hermano mayor y padre. Era una bella niña, pero no tan hermosa como Miriam, que era la belleza de la familia. Jesús liberalizó considerablemente y modificó las doctrinas y prácticas de la familia, y María, su madre, estuvo de acuerdo. Incluso para esa época Jesús era el jefe indisputado de la familia. Ese año Judá comenzó la escuela y Jesús tuvo que vender el arpa. Amaba tocar el arpa, pero se contentó con saber que no fue a parar a manos del cobrador de impuestos como la habían amenazado antes. Sección número 5. Rebeca, la hija de Esdras. Aunque Jesús era pobre, su nivel social no había decaído. Y siendo un joven mozo y robusto y con una reputación de líder espiritual, no era de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Esdras, un rico mercader de Nazaret, descubriera que se estaba enamorando de este hijo de José. Y le confió sus sentimientos a Miriam, quien a su vez se lo comentó a su madre. María se alarmó. ¿Qué iba a hacer si perdía a su hijo? Y también meditó en qué efecto podría tener todo esto con la futura misión de Jesús. Entonces María y Miriam trataron de frenar el asunto antes de que Jesús se enterara. Y le dijeron a Rebeca que Jesús era un hijo del destino y que debería convertirse en un líder religioso y que quizás era el Mesías. Pero eso solo ocasionó que Rebeca se decidiera más aún que nunca a echar su suerte por ese hombre. Y luego de pedirle a María su cooperación y ésta negarse, decidió hacerlo ella misma, pero en compañía de su padre. Jesús escuchó atentamente de una forma compasiva la exposición de estos sentimientos, primero al padre y luego a Rebeca. Y le contestó siempre que era su deber mantener la familia, que era su primera responsabilidad para con su padre. Cuando el rico mercader ofreció pagar por los gastos de familia al comprender que su hija amaba de verdad a Jesús, Jesús les dijo que no había dinero que pudiera rescatarlo de su obligación personal para con la familia de su padre, de cumplir con el deber humano más sagrado, la lealtad a la propia carne y sangre de uno. El padre de Rebeca se conmovió y solo hizo un comentario con María. No podemos tenerlo como hijo, es demasiado noble para nosotros. Jesús tuvo una conversación extraordinaria con Rebeca y de verdad que fue tentado en todo. Luego de escucharla le dijo a Rebeca: aliviarás mis penas y me consolarás todos los días de mi vida. Pero le explicó que no era libre de entrar en una relación con mujer alguna más allá de un fraterno afecto y pura amistad, que no podía albergar ideas matrimoniales hasta que no se completara la tarea de crianza de sus hermanos. Y luego añadió: y si en verdad soy un hijo del destino, no debo asumir obligación de por vida, hasta que llegue el momento en que mi destino se haya manifiesto. Rebeca se desesperó y no hubo forma de consolarla, y hasta le pidió al padre que se mudaran de Nazaret y se fueran a Céfas. Sección número 6. Su 20º año de edad. Jesús sintió deseo de ir a Jerusalén y visitar a Marta, María y Lázaro por la Pascua. Después de su familia eran las 3 personas que más amaba. Jesús, después del incidente de Jesús con Rebeca, María, su madre, entonces no puso objeción ninguna. Más bien lo instó a que fuera. Pasó por el templo y lo contempló. Sentía una extraña aversión al templo. Lo que anhelaba era reunirse con Marta, María y Lázaro. Marta era poco más de 1 año mayor que Jesús. María era 2 años más joven y Lázaro tenía su misma edad. La madre de ellos había fallecido. Durante esta visita ocurrió unos brotes de rebelión en la ciudad. No sabiendo que venía Jesús,
Lázaro ya había dispuesto celebrar la Pascua con unos amigos y no había dispuesto de alimentos pascuales. Jesús propuso celebrar la Pascua donde estaban, pero Lázaro le dijo que no tenían cordero pascual. Y allí inició Jesús su prolongada y convincente disertación para demostrar que el Padre Celestial en verdad no le daba importancia a ciertos rituales tan infantiles y carentes de significado. Y después de pronunciar una ferviente y solemne oración dijo: dejad que la mente infantil y oscurecida de mi pueblo sirva a su Dios como Moisés mandó. Es mejor que así lo hagan, pero dejad que nosotros, que hemos visto la luz de la vida, no nos dirijamos al Padre a través de la oscuridad de la muerte. Dejad que seamos libres en el conocimiento de la verdad del amor eterno de nuestro Padre. A la hora del crepúsculo se sentaron los cuatro a la mesa y compartieron la primera fiesta de Pascua celebrada por judíos piadosos sin cordero pascual. Solo pan ácimo y vino, y estos símbolos sirvió Jesús a sus compañeros, llamando al pan pan de vida y al vino agua de vida. Y comieron solemnemente en conformidad a las enseñanzas de Jesús. Y de allí en adelante, cada vez que iba a Betania, lo hacían de esa forma. Cuando volvió a su casa, se lo contó a su madre y ésta se espantó, pero gradualmente fue comprendiendo su punto de vista. Y sintió alivio cuando Jesús le dijo que no pensaba hacerlo con su propia familia. Jesús respetó las creencias de su familia según la ley de Moisés. En este tiempo, María habló con Jesús acerca del matrimonio, pero Jesús le dijo que no creía que llegara a casarse, que debía guardar su hora para comenzar la obra de su padre. José se graduó de la escuela de la sinagoga ese año y se preparó para trabajar en el taller de carpintería. Jesús ya se estaba convirtiendo en un adulto. Sabía sobreponerse a sus desilusiones. No se frustraba si sus planes y sus propósitos eran temporalmente derrotados. Había aprendido a ser equitativo y justo aún frente a las injusticias. Y estaba aprendiendo a ajustar sus ideales de vida espiritual a las demandas prácticas de la existencia terrestre. Está desarrollando el arte de ajustar sus aspiraciones a las demandas convencionales de los acontecimientos humanos. Ya está a punto de dominar la técnica de utilización de la energía del impulso espiritual para mover el mecanismo del logro material. Está aprendiendo a vivir la vida celestial a la vez que vive la vida terrestre. Cada vez más se acoge a la orientación del Padre Celestial a la vez que orienta él mismo a su familia terrestre. Está aprendiendo a transformar las dificultades temporales en triunfos de la eternidad. Nacido en el mundo como un niño del reino, ha vivido su infancia y ha pasado por las distintas etapas de la adolescencia y juventud, y ahora está en el umbral de la edad adulta, rico en la experiencia del vivir humano, repleto de la comprensión de la naturaleza humana y de compasión por las flaquezas de la naturaleza humana. Se está volviendo un experto en el arte divino de revelar a su Padre del paraíso a las criaturas mortales de todas las edades y etapas. Está listo para conducir a los hombres a Dios. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.